A lo largo de la historia, el río Éufrates ha sido testigo del auge y caída de civilizaciones, desempeñando un papel crucial en el desarrollo de la humanidad. Desde las antiguas ciudades de Mesopotamia hasta los conflictos modernos, este río ha sido una fuente de vida y prosperidad para millones de personas. Sin embargo, también ha estado envuelto en un velo de misterio, asociado con relatos bíblicos, profecías islámicas y descubrimientos arqueológicos que han desconcertado a investigadores y creyentes por igual. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Uno de los relatos más enigmáticos y aterradores es la profecía que sugiere que, cuando el río Éufrates se seque, revelará una montaña de oro que desatará una lucha feroz entre las naciones y los individuos. Este suceso, según algunos textos religiosos, será una señal del fin de los tiempos, marcando una era de caos y destrucción antes del día del juicio final. A medida que el caudal del Éufrates disminuye debido al cambio climático, la construcción de represas y la explotación de sus recursos, las alarmas han comenzado a sonar entre aquellos que ven en este fenómeno una manifestación de las antiguas profecías. ¿Es posible que estemos presenciando el cumplimiento de una advertencia milenaria? ¿Podría el oro oculto bajo el lecho del río ser la causa de un conflicto global en el futuro? El Éufrates en la historia y la religión. El río Éufrates, junto con el Tigris, formó el corazón de la antigua Mesopotamia, considerada la cuna de la civilización. Las primeras ciudades, como Uruk, Babilonia y Nínive, crecieron a orillas de este río, aprovechando su fertilidad para la agricultura y el comercio. En la mitología sumeria y acadia, el Éufrates aparece en numerosos relatos épicos, incluido el famoso poema de Gilgamesh, donde se menciona que el legendario rey de Uruk fue enterrado en su lecho. En la Biblia, el Éufrates es citado en el Génesis como uno de los 4 ríos que fluían desde el Edén. También aparece en el libro de Apocalipsis, donde se menciona que, en los últimos tiempos, 4 ángeles caídos serán liberados del Éufrates para desatar una gran guerra y causar la muerte de 1/3 de la humanidad. El Islam también recoge importantes menciones del río en sus textos sagrados. Un hadís del profeta Mahoma advierte que, antes del día del juicio, el Éufrates revelará una montaña de oro, provocando una masacre sin precedentes. Según esta narración, 99 de cada 100 personas que luchen por este oro morirán, y solo una sobrevivirá, posiblemente para lamentar su ambición. El descubrimiento de la ciudad perdida y la tumba de Gilgamesh. Recientemente, debido a la disminución del caudal del río, arqueólogos han descubierto restos de antiguas ciudades mesopotámicas que habían permanecido ocultas durante siglos. Entre estos hallazgos, se destaca la supuesta ubicación de la tumba del rey Gilgamesh, lo que ha generado un gran interés en la comunidad científica y el público en general. Gilgamesh, el protagonista de la epopeya más antigua de la humanidad, es descrito como un semidios, un ser de fuerza sobrehumana que buscó la inmortalidad sin éxito. La posibilidad de que su tumba haya sido encontrada bajo el Éufrates añade una capa de misticismo a la historia y reaviva el debate sobre cuántos de los relatos mitológicos pueden tener una base real. Además del descubrimiento de la tumba, la sequía extrema del Éufrates ha dejado al descubierto estructuras arquitectónicas desconocidas, templos, inscripciones y artefactos que ofrecen una visión más clara del pasado mesopotámico. Sin embargo, algunos interpretan estos descubrimientos no solo como un avance arqueológico, sino como señales de que los tiempos profetizados están más cerca de lo que imaginamos. ¿El oro del Éufrates, realidad o profecía? El concepto de una montaña de oro enterrada bajo el Éufrates ha intrigado tanto a creyentes como a exploradores. A lo largo de los siglos, se han registrado leyendas sobre tesoros escondidos en la región, incluyendo la mítica riqueza de los reyes babilónicos. Aunque no se ha encontrado evidencia científica que respalde la existencia de este oro, la historia nos ha enseñado que muchas leyendas tienen algún grado de verdad. El valor del oro ha sido constante a lo largo de la historia, sirviendo como símbolo de riqueza y estabilidad en tiempos de crisis.
En el contexto geopolítico actual, el descubrimiento de una gran cantidad de oro en el Medio Oriente podría tener consecuencias devastadoras, provocando guerras y conflictos económicos de gran escala. La posibilidad de que el oro del Éufrates realmente exista plantea preguntas inquietantes. ¿Qué impacto tendría en la economía global? ¿Cómo reaccionarían las potencias mundiales ante su descubrimiento? ¿Sería esta riqueza un catalizador para guerras y disputas, tal como predicen las profecías? La sequía del Éufrates y el futuro del Medio Oriente. Más allá de las creencias religiosas, el Éufrates enfrenta una crisis real debido a la sobreexplotación de sus aguas. Turquía, Siria e Irak han construido múltiples represas que han reducido drásticamente el flujo del río, afectando a millones de personas que dependen de él para su sustento. Organismos internacionales han advertido que, si la situación no cambia, el Éufrates podría secarse por completo en las próximas décadas, lo que tendría graves repercusiones ecológicas y humanitarias. En este sentido, la profecía de la desaparición del Éufrates no solo es un tema espiritual, sino también una preocupación ambiental y geopolítica. Conclusión, mito, advertencia o realidad. El misterio del río Éufrates y su relación con antiguas profecías continúa generando debate. Para algunos, se trata de relatos simbólicos que advierten sobre los peligros de la codicia y la guerra. Para otros, las coincidencias entre los textos sagrados y los eventos actuales sugieren que estamos presenciando el cumplimiento de una profecía milenaria. Independientemente de la perspectiva que se adopte, lo cierto es que el Éufrates sigue revelando sus secretos, y cada descubrimiento arqueológico o cambio en su caudal nos acerca un poco más a comprender su verdadero significado en la historia de la humanidad. ¿Será el oro del Éufrates un simple mito o una realidad que cambiará el destino del mundo? Solo el tiempo lo dirá. A lo largo de la historia, el río Éufrates ha sido un símbolo de civilización y prosperidad, pero también de misterio y profecía. Una de las predicciones más inquietantes relacionadas con este río es la que habla de la aparición de una montaña de oro, cuyo descubrimiento estaría vinculado al día del juicio final. La profecía del oro en el Éufrates. Según un hadiz islámico, el río Éufrates se secará, revelando una inmensa montaña de oro. Sin embargo, este oro no traerá riqueza ni estabilidad, sino todo lo contrario, será una maldición, desatando una feroz guerra en la que 99 de cada 100 personas morirán peleando por él. El profeta Mahoma advirtió que nadie debería tomar nada de este oro, pues su aparición sería una de las señales del fin de los tiempos. Aún no se ha encontrado esta montaña dorada, y su ubicación exacta sigue siendo un misterio. Sin embargo, muchos creen que el retroceso del río Éufrates es una señal de que este evento podría ocurrir pronto. ¿El Éufrates en la actualidad, un presagio del futuro? En los últimos años, la sequía extrema ha afectado al río Éufrates, reduciendo drásticamente su caudal. Estudios recientes indican que el volumen de agua ha disminuido a 144 millones de metros cúbicos y si esta tendencia continúa, el río podría secarse por completo en el futuro. Algunos ven este fenómeno como una simple consecuencia del cambio climático y la sobreexplotación de recursos. Otros, sin embargo, creen que se trata del cumplimiento de la profecía y que la aparición del oro podría desencadenar conflictos a nivel global. La obsesión humana por el oro. A lo largo de la historia, el oro ha sido un símbolo de riqueza, poder y estabilidad. Incluso en tiempos de crisis, su valor se mantiene, lo que ha llevado a la humanidad a una búsqueda constante de este metal precioso. Si efectivamente existe una montaña de oro oculta bajo el lecho del río Éufrates, su hallazgo podría desatar una lucha sin precedentes, con naciones y personas compitiendo por su posesión, sin medir las consecuencias. Conclusión. La profecía del oro en el Éufrates es un recordatorio de la naturaleza destructiva de la avaricia humana. Mientras algunos ven en esta historia una advertencia espiritual, otros la interpretan como una posibilidad real en el contexto geopolítico actual. El tiempo dirá si esta profecía se cumple, pero una cosa es segura, el río Éufrates sigue siendo un epicentro de misterio, historia y fe, capturando la atención del mundo entero. ¿Estás listo para conocer una impactante realidad?
¿Qué pasaría si te dijéramos que la desaparición de uno de los ríos más antiguos y emblemáticos del mundo coincidió con un hallazgo sorprendente? El río Éufrates, con miles de años de historia, se ha estado secando de manera alarmante. Sin embargo, lo más asombroso no es solo su desaparición, sino los secretos que han emergido con ello. Se ha descubierto una cueva en la que, según relatos antiguos, se encontrarían los 4 ángeles mencionados en textos sagrados. En este análisis, exploraremos los impactantes hallazgos arqueológicos, la conexión con el legendario Gilgamesh de la mitología mesopotámica y las posibles implicaciones de la desaparición del Éufrates. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. A medida que el río se seca, los arqueólogos han descubierto vestigios sorprendentes. Una ciudad antigua con más de 3.400 años de antigüedad. Una fortaleza que desafía el paso del tiempo. Cuevas misteriosas que algunos creen que fueron cárceles. Estos descubrimientos han despertado todo tipo de teorías. Mientras que algunos estudiosos analizan estos hallazgos desde una perspectiva arqueológica, ciertos grupos religiosos han señalado que el evento coincide con profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. Desde tiempos inmemoriales, el río Éufrates ha sido una fuente vital de vida y desarrollo para civilizaciones enteras. Sin embargo, su desaparición ha generado un intenso debate sobre su posible significado tanto en la ciencia como en la religión. Según el libro del Apocalipsis 9, 13-15, el secado del Éufrates está relacionado con la liberación de los 4 ángeles atados en sus aguas, lo que traería grandes cambios al mundo. Esta profecía ha sido interpretada de distintas maneras, generando inquietud y fascinación en la comunidad religiosa. Además, un video reciente ha mostrado un drástico descenso en los niveles de agua del río. En él, un hombre expone la existencia de un túnel subterráneo con una estructura sorprendentemente bien conservada. Este pasadizo, que cuenta con escaleras talladas a la perfección, ha despertado rumores entre los habitantes locales. Algunos creen que este túnel es la prisión de los 4 ángeles mencionados en la Biblia, específicamente en Apocalipsis 16:12, donde se describe que el río se secará para preparar el camino a los reyes de Oriente. Los registros históricos han documentado la existencia de impresionantes construcciones subterráneas en Babilonia. Uno de los relatos más antiguos menciona que la reina Semíramis ordenó la construcción de un pasaje subterráneo para conectar distintos puntos de su reino sin necesidad de cruzar el río en superficie. Según el historiador Diodoro de Sicilia, 50 a.C., este túnel fue construido con ladrillos resistentes y sellado con betún, con paredes de más de 20 ladrillos de grosor y 12 pies de altura. Además, se dice que estaba reforzado con puertas de bronce y que su construcción tomó 260 días. Filóstrato, en su obra La vida de Apolonio de Tiana, también hace referencia a la impresionante ingeniería de Babilonia, describiendo estructuras que desafían las capacidades tecnológicas de su tiempo. La desaparición del río Éufrates no solo es un fenómeno ambiental de gran impacto, sino que ha abierto la puerta a descubrimientos arqueológicos que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia. ¿Estamos presenciando el cumplimiento de antiguas profecías? ¿O se trata simplemente de una serie de hallazgos científicos sin mayor conexión con lo espiritual? Sin importar la respuesta, lo cierto es que el secado del Éufrates ha revelado secretos que estaban ocultos bajo sus aguas durante milenios. Desde tiempos inmemoriales, el río Éufrates ha sido una pieza clave en la historia de la humanidad, sirviendo como cuna de civilizaciones y protagonista de relatos tanto históricos como espirituales. Sin embargo, su reciente desaparición ha revelado descubrimientos impactantes que han dejado perplejos a arqueólogos, historiadores y creyentes por igual. El río dividía en 2 partes una de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad. Según registros históricos, un puente subterráneo conectaba ambos lados de la ciudad, permitiendo el acceso secreto entre los palacios reales. Antiguos relatos sugieren que fueron los consejeros de la reina quienes solicitaron la construcción de este enigmático túnel.
A lo largo de los años, se han reportado sonidos escalofriantes provenientes de lo más profundo de la Tierra, incluyendo gemidos, gruñidos y el sonido de cadenas arrastrándose. Estas perturbadoras señales han llevado a algunos a creer que los llamados 4 ángeles caídos mencionados en textos antiguos están atrapados bajo la superficie, esperando el momento de su liberación. Algunos estudiosos de las profecías han sugerido que el secado del Éufrates podría estar relacionado con eventos apocalípticos. Según textos antiguos, 4 entidades poderosas están destinadas a ser liberadas en un momento crítico de la historia, trayendo consigo grandes transformaciones para la humanidad. Sin embargo, más allá de estas interpretaciones espirituales, el fenómeno también tiene implicaciones científicas y arqueológicas. La drástica reducción del caudal del río ha permitido el acceso a estructuras ocultas durante milenios, revelando vestigios de una civilización perdida que desafía nuestra comprensión de la historia. Uno de los hallazgos más sorprendentes ha sido el de una ciudad sumergida que, según los arqueólogos, podría remontarse a más de 3.400 años atrás. Entre las ruinas se han encontrado construcciones monumentales que reflejan un avanzado conocimiento arquitectónico, escaleras y túneles perfectamente diseñados que conducen a cámaras subterráneas, inscripciones y artefactos que podrían reescribir lo que sabemos sobre las civilizaciones mesopotámicas. Este descubrimiento ha despertado el interés de expertos en historia, teología y arqueología, pues algunos sugieren que la ciudad podría estar relacionada con la mítica historia de Gilgamesh, el legendario rey de Uruk mencionado en epopeyas antiguas. El río Éufrates ha sido un pilar en la historia de la humanidad, apareciendo en múltiples relatos, desde los registros de antiguas civilizaciones hasta los textos sagrados. Según algunos escritos, el río desempeñará un papel crucial en eventos futuros, incluyendo la preparación de un camino para un conflicto global. En registros antiguos, se menciona que grandes ejércitos cruzarán el lecho seco del Éufrates antes de una batalla decisiva. Estudios recientes han confirmado que naciones como Turquía, Siria, Irak, Irán y otras potencias podrían verse involucradas en una disputa por el control de los recursos hídricos de la región, lo que ha avivado aún más el debate sobre la relevancia de estas antiguas profecías en el mundo moderno. El río Éufrates ha sido un testigo silencioso de la historia, desde la antigua Mesopotamia y Babilonia hasta las civilizaciones que dieron forma a la humanidad. En sus orillas surgieron las primeras leyes, la escritura y la agricultura, cimentando el nacimiento de la sociedad tal como la conocemos. Uno de los descubrimientos más impactantes en la región es el supuesto hallazgo de la tumba de Gilgamesh, el legendario rey de Uruk, cuya existencia se remonta a más de 2500 años antes de Cristo. Según la antigua epopeya de Gilgamesh, este rey semidios fue enterrado bajo el río Éufrates tras su muerte, en un santuario oculto bajo las aguas. Recientes estudios arqueológicos, liderados por un equipo alemán, han identificado anomalías en el suelo que podrían coincidir con la descripción de la tumba del rey. La sequía extrema en la región ha permitido explorar lo que antes estaba sumergido, revelando estructuras que coinciden con las narraciones de la epopeya. La epopeya de Gilgamesh, una de las obras literarias más antiguas del mundo, narra las aventuras del rey en su búsqueda de la inmortalidad. Entre sus relatos se encuentra la historia de un gran diluvio, un pasaje que ha sido comparado con el relato bíblico del Arca de Noé. La figura de Gilgamesh ha trascendido su tiempo, convirtiéndose en símbolo de la lucha del ser humano contra su destino y la inevitabilidad de la muerte. Su búsqueda de significado y trascendencia resuena aún en la actualidad, haciendo de su historia un testimonio universal sobre la naturaleza humana. Además del posible hallazgo de la tumba de Gilgamesh, existe otra leyenda que ha capturado la imaginación de muchas personas, la montaña de oro bajo el río Éufrates. Según un hadiz islámico, antes del día del juicio, el río se secará para revelar una montaña de oro, desencadenando una feroz batalla en la que 99 de cada 100 personas morirán peleando por el preciado metal. Esta profecía ha generado gran expectación, especialmente con los recientes informes de que la sequía ha revelado sitios arqueológicos y recursos ocultos bajo el río. Algunos creen que esta es una señal de eventos trascendentales por venir.
El Éufrates continúa sorprendiendo al mundo con los secretos que resguardó durante milenios. Desde la posible tumba de Gilgamesh hasta la profecía de la montaña de oro, esta región sigue siendo un punto de fascinación arqueológica, histórica y espiritual. A medida que la ciencia y la tecnología permiten desentrañar estos misterios, nos acercamos más a comprender el legado de las civilizaciones antiguas y el impacto de sus relatos en el presente. ¿Qué más podría estar oculto bajo las arenas de la historia? A lo largo de la historia, el río Éufrates ha sido un símbolo de civilización y prosperidad, pero también de misterio y profecía. Una de las predicciones más inquietantes relacionadas con este río es la que habla de la aparición de una montaña de oro, cuyo descubrimiento estaría vinculado al día del juicio final. Según un hadiz islámico, el río Éufrates se secará, revelando una inmensa montaña de oro. Sin embargo, este oro no traerá riqueza ni estabilidad, sino todo lo contrario, será una maldición, desatando una feroz guerra en la que 99 de cada 100 personas morirán peleando por él. El profeta Mahoma advirtió que nadie debería tomar nada de este oro, pues su aparición sería una de las señales del fin de los tiempos. Aún no se ha encontrado esta montaña dorada, y su ubicación exacta sigue siendo un misterio. Sin embargo, muchos creen que el retroceso del río Éufrates es una señal de que este evento podría ocurrir pronto. En los últimos años, la sequía extrema ha afectado al río Éufrates, reduciendo drásticamente su caudal. Estudios recientes indican que el volumen de agua ha disminuido a 144 millones de metros cúbicos y si esta tendencia continúa, el río podría secarse por completo en el futuro. Algunos ven este fenómeno como una simple consecuencia del cambio climático y la sobreexplotación de recursos. Otros, sin embargo, creen que se trata del cumplimiento de la profecía y que la aparición del oro podría desencadenar conflictos a nivel global. A lo largo de la historia, el oro ha sido un símbolo de riqueza, poder y estabilidad. Incluso en tiempos de crisis, su valor se mantiene, lo que ha llevado a la humanidad a una búsqueda constante de este metal precioso. Si efectivamente existe una montaña de oro oculta bajo el lecho del río Éufrates, su hallazgo podría desatar una lucha sin precedentes, con naciones y personas compitiendo por su posesión, sin medir las consecuencias. La profecía del oro en el Éufrates es un recordatorio de la naturaleza destructiva de la avaricia humana. Mientras algunos ven en esta historia una advertencia espiritual, otros la interpretan como una posibilidad real en el contexto geopolítico actual. El tiempo dirá si esta profecía se cumple, pero una cosa es segura, el río Éufrates sigue siendo un epicentro de misterio, historia y fe, capturando la atención del mundo entero. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.